Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer uso del Excel, un software de hojas de cálculo, y sobre ese programa vamos a calcular la media aritmética de un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, debemos registrar o ingresar los datos en las respectivas celdas de la hoja de cálculo, o también conocido como hoja electrónica, ¿de acuerdo? Entonces digitamos la variable peso, estatura, cintura e ingresamos los respectivos datos, los respectivos pesos de cada paciente, la respectiva estatura de cada paciente, la respectiva medida de la circunferencia de la cintura de cada paciente. Para efectos de ejemplificar un caso, he registrado 50 datos, o sea, 50 pacientes. En este caso, a ver, vamos a poner acá uno más, 50 pacientes 50. A este le vamos a poner una media de 99,5, ¿sí? A este de acá es unos 150,00 y este de acá 120,24. Un 2 nada más, con un decimal, ¿ya? Entonces, Excel tiene una herramienta que permite aumentar y disminuir decimales. ¿Cuál es? Está en esta parte. En la parte superior podemos aumentar decimales o disminuir decimales. Tenemos estas dos herramientas, ¿de acuerdo? Muy bien. En Excel, este conjunto de datos, ¿sí? Desde peso, estatura, cintura, ¿sí? Eh, es conocido también como rango. Tiene varios nombres: rango, matriz de datos, una pequeña base de datos y lo más común, ¿no? Un conjunto de datos. Al fin y al cabo, para nosotros es una pequeña base de datos, ¿sí? A donde hacemos uso del software y registramos los datos recogidos, ¿de acuerdo? Muy bien, esta es una numeración eh, la cual me permite saber, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos con el relleno automático? ¿Cuántos registros? Me sale 50, ¿no? Pero vamos a ver otra manera. Vamos a ver otra manera. Vamos a hacer uso del software al 100% para trabajar en el cálculo de la media aritmética. En términos estadísticos, la interpretación correcta es la media aritmética. En términos de software, es el promedio. O sea, para la interpretación yo no debo usar la palabra promedio. Para el cálculo sí, ¿ya? Veamos entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes en los menús, ¿sí? En los menús tienen una opción, un menú que lleva como nombre datos. Miren, en la parte superior, datos, ¿eh? En la parte superior, datos, ¿ves? Acá. Hacen clic en datos y buscan la herramienta análisis de datos. Ahí está, ¿ve? Análisis de datos. Si no tuvieras esta herramienta, actívalo. ¿Cómo? Vas al menú archivo, le dices opciones, archivos, opciones, complemento, luego vas al botón ir y luego activas la casilla que dice herramientas para el análisis. Haces un clic y lo aceptas, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez aceptado, te fijas en el menú datos, si está la herramienta y lo vas a visualizar. Ahora, hacemos clic en análisis de datos. De esta lista vamos a escoger estadística descriptiva, ¿sí? Estadística descriptiva. Aceptas y esta caja de diálogo lo primero que te pregunta es rango de entrada. El rango de entrada viene a ser, en otras palabras, la data, como hace un momento decíamos, ¿no? El conjunto de datos. Seleccionamos desde los nombres de las variables o también conocido en Excel como etiquetas, ¿sí? Desde los nombres y todo tu ranguito de datos, ¿eh? Hasta ahí. A eso se llama conjunto de datos, rangos, matriz de datos, etcétera. ¿De acuerdo? Y se registra automáticamente en tu caja. Luego dice agrupado por columnas. Acá hay un check donde dice rótulo en la primera fila. Lo activas. Esto vas a activar cada vez que hayas seleccionado tu conjunto de datos, incluyendo el título o el nombre de la variable. Entonces, si has incluido en la selección, activas rótulo.
Rango de salida te está diciendo en qué celda quieres que inicie la respuesta o se dé la respuesta. Hazle un clic en una celda cercana, lo más cerca a tu pequeña base de datos, lo más cerca, para que tu respuesta esté ahí al costado y podamos hacer un análisis. Regresas a la caja, ¿sí? Y luego activas resumen de estadísticas, ¿ven? Haces un clic ahí, resumen de estadística. Esta opción es la que va a activar, te va a dar un resumen de todos los estadígrafos. Estadígrafos. También es válido decir estadígrafos. Cuando hablamos de la media, la mediana, la moda, varianza, cuartiles, son ¿qué cosa? Estadígrafos también. Ese es otro nombre como cual se conoce, estadígrafos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un resumen de todos los estadígrafos. Un nivel de confianza, acá nos pide un nivel de confianza para la media. El nivel de confianza, mm, los más comunes son 90, 95, 99. Hay que trabajar con 95, ¿de acuerdo? Ahora, si tienes un caso especial con 99, ahí le cambias a 99 o 90%. Lo dejamos con 95%. El késimo mayor y el késimo menor lo dejamos ahí. Lo vemos más adelante. Listo, una vez trabajado con todos los requerimientos de la caja, vamos a decir clic en aceptar. Clic en aceptar y observamos la respuesta. Lo que estoy pintando de un color, vamos a decirlo así, color amarillo, son los estadígrafos de la variable peso. La estatura son los estadígrafos de color verde de la variable estatura. Y estos son los estadígrafos de la variable cintura, lo que está de color celeste. Lo que está de color celeste, ¿ya? Muy bien, entonces, en cuestión de segundos, pues, claro, ahora lo hemos hecho un poquito, nos ocupa un poquito de tiempo porque lo estamos explicando, pero si usted ya con la práctica, esto no demora, no pasa de 30 segundos. No pasa de 30 segundos. Para estos casos, el software es bastante útil, bastante útil. Entonces, podemos analizar los estadígrafos, el resultado de las variables, ¿no? Tenemos acá la media, ¿ve? La media, ahí está la media. ¿Mm? Ahí está la media de la estatura, ¿no? Y la media de la cintura, ¿no? Entonces, en lo que es el peso, los pacientes encuestados o los pacientes que hemos tomado sus datos, en todos estos 50 pacientes hay una media 78.714. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa la media? El- en términos prácticos es el promedio. Quiere decir que hay pesos mayores y pesos menores. Entonces, el punto, digamos, promedio es 78.71 kilogramos, ¿no? Ahora, en lo que es la estatura, ¿no? El promedio de la estatura de los pacientes es 165.946, ¿no? Tenemos ahí la media, ¿ve? La media quiere decir que hay pacientes que son más altos y hay pacientes que son más bajos. Entonces, la medida de la altura de estos pacientes está en una media de 165, prácticamente 166, una media, ¿no? Y la cintura, ¿no? Tiene una media de 98.472. Si tú quisieras uniformizar los decimales, seleccionas tus datos y trabaja con la herramienta de aumentar o disminuir, ¿qué cosa? Decimal. Por ejemplo, selecciono 78 y le decimos, vamos a redondearlo a 78. 78 sería 79. En el caso de la estatura, lo redondeamos, sería 166. En el caso de la cintura, redondeamos, sería 98.0. ¿No? Entonces, ahí está, ¿ven? Entonces ahí tenemos el cálculo o el resultado del cálculo de la media aritmética de la variable peso, estatura y cintura. Bien, hasta ahí.